Mi nombre es Laura y durante 20 años viví lo que cualquiera llamaría una vida perfecta. Me casé con Ricardo, mi gran amor de la universidad, el hombre con una sonrisa fácil y ojos que prometían el mundo. Y por mucho, mucho tiempo cumplió cada una de esas promesas. Nuestra casa era el retrato de la felicidad. Una encantadora casa de 2 plantas con un jardín florido, en un barrio tranquilo donde el sonido de los niños jugando en la calle era la banda sonora del atardecer. Todos se conocían, todos se ayudaban, era un refugio, una burbuja de paz. Nuestros vecinos de al lado eran Sofía y su hija, Beatriz, o Bea, como cariñosamente la llamaba desde que era muy pequeñita. Sofía se mudó al barrio hace unos 15 años, sola con su hija pequeña. Una madre soltera, visiblemente luchadora, que hacía de todo por la niña. Yo, que enfrenté el dolor silencioso de nunca poder tener hijos, vi en Bea una oportunidad de sentir el calor de la maternidad. Mi corazón la adoptó en el instante en que la vi. La vi dar sus primeros pasos, tropezando en el césped que dividía nuestras casas. Ayudé con las tareas más difíciles del colegio, celebré cada cumpleaños como si fuera el de una hija. Ella era la sobrina de mi corazón, la luz que llenaba los rincones vacíos de mi casa y de mi alma. Y Ricardo también la adoraba. Siempre decía, con la voz entrecortada por una emoción que yo juzgaba pura, que Bea era la hija que la vida no nos dio, pero que el destino nos regaló. Le enseñó a andar en bicicleta, curando las caídas con besos en la rodilla raspada. Le compraba los regalos más deseados, le contaba las mejores historias. Para quien miraba desde fuera, éramos la imagen de la armonía, una gran y feliz familia de vecinos. Al menos, esa era la ilusión a la que me aferraba con todas mis fuerzas. Al principio, pensaba que nadie vería mis videos, pero gracias a cada me gusta y cada suscripción, he logrado crecer y traerles más contenido. Así que si puedes, deja tu me gusta y suscríbete, hace toda la diferencia. Además, cada comentario que dejan me motiva a seguir creando y mejorando. Este canal no sería nada sin ustedes y mi meta es seguir compartiendo contenido que les inspire, les entretenga y les acerque un poco más a lo que aman. Recuerden que cada vez que apoyan están siendo parte de este camino conmigo. Vamos a crecer juntos. La vida seguía su curso con la placidez de un río en un día sin viento. Era tranquila, predecible y para mí perfecta. Ricardo era un hombre ambicioso, gerente en una gran empresa y trabajaba mucho. Yo encontraba mi alegría en los detalles, cuidar de la casa para que fuera un hogar, cultivar mis rosas en el jardín y, por supuesto, estar siempre presente para Sofía y Bea. Yo era su puerto seguro. Si Sofía necesitaba una taza de azúcar o alguien con quien desahogarse sobre las dificultades, allí estaba yo. Si Bea necesitaba ayuda con un proyecto escolar o un consejo sobre su primer amor, corría a mi cocina. Sofía era una mujer de pocas palabras, con una sonrisa tímida y una mirada que parecía cargar con el peso del mundo. Yo veía en sus ojos la fuerza de una leona protegiendo a su cría y lo admiraba profundamente. Me sentía útil, amada, parte de algo más grande. Bea, por su parte, crecía ante mis ojos, transformándose en una adolescente inteligente, dulce y increíblemente parecida a mí en sus sueños y miedos. Confiaba en mí de una manera que me emocionaba. Me contaba sus secretos más íntimos, sus coqueteos de la escuela, sus grandiosos planes para el futuro. Ser su confidente, la tía Laura, llenaba el vacío que el silencio de la maternidad no realizaba había dejado en mi pecho. Nuestra rutina era casi sagrada. Cenas de fin de semana en nuestra terraza, barbacoas animadas en el patio, viajes cortos a la playa en vacaciones. Y en todos esos momentos, en todas esas fotografías mentales de mi felicidad, Sofía y Bea estaban allí. No eran solo vecinas, eran parte de nuestro paisaje, de nuestra historia. Ricardo solía pasar su brazo por mis hombros y decir, riendo, «Sofía es tu hermana de otra madre, de lo bien que se llevan». Y yo sonreía, una sonrisa genuina, feliz con la paz y la armonía que reinaban en nuestra pequeña burbuja de felicidad. La vida era buena, simple, pero buena. Tenía un esposo que creía que me amaba, una casa cómoda y un vecindario que parecía una extensión de la familia. Miraba a mi alrededor y pensaba, no puedo pedir más.
me sentía completa. O, para ser más honesta, esa era la ilusión que me esforzaba día tras día por mantener intacta. Las primeras grietas en mi cúpula de cristal comenzaron a aparecer de forma sutil, tan sutiles que, al principio, las ignoré, barriéndolas debajo de la alfombra de mi negación. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una mirada de Ricardo a Sofía durante una barbacoa, que duraba un poco más de lo socialmente aceptable. Una risa que compartía con ella que parecía tener un código secreto que yo no entendía. Una forma diferente que tenía de poner la mano en su hombro para preguntarle si necesitaba algo. Un toque que parecía más íntimo que el de un simple vecino servicial. Y yo me decía a mí misma que eran cosas mías, que eran los celos tontos de una mujer de mediana edad que lo tenía todo y por eso mismo vivía con un miedo irracional a perderlo. Ricardo siempre fue un hombre gentil, atento con todos. Era natural que tratara a nuestra vecina, una madre soltera a la que veía como una guerrera, con un cuidado especial. Era su forma de ser, me repetía a mí misma como un mantra. Pero las pequeñas cosas, como gotas de agua sobre una piedra, comenzaron a erosionarme por dentro. Ricardo empezó a llegar más tarde del trabajo. Las reuniones de última hora se convirtieron en una constante en su agenda. Los viajes de negocios, que antes eran esporádicos, ahora ocurrían casi todos los meses. Yo me quejaba, expresaba mi soledad, la falta que me hacía nuestra casa silenciosa. Y él siempre tenía una excusa plausible, una respuesta ensayada en la punta de la lengua. Es solo una fase, mi amor. Estoy muy cerca de conseguir ese ascenso. Todo lo que estoy haciendo es por nuestro futuro, para darte la vida que te mereces. Y yo, la esposa dedicada, la compañera leal, le creía, o mejor dicho, elegía creerle, porque en el fondo de mi corazón una semillita venenosa de duda comenzaba a germinar y tenía pavor de regarla. La primera vez que la regué fue en un día cualquiera, en un lugar improbable. Estaba en la fila del supermercado y vi a Sofía, unas personas por delante. Empujaba un carrito con cosas que parecían demasiado caras para su ajustado presupuesto de recepcionista. Un vino importado de la mejor cosecha, quesos finos que yo misma dudaba en comprar, un corte de carne noble que costaba una fortuna. Me acerqué para saludarla, con una sonrisa en el rostro. Su reacción fue lo que encendió mi primera alerta roja. Parecía nerviosa, casi asustada al verme, como si la hubieran pillado en fraganti. Intentó esconder los productos con su cuerpo, tartamudeó que estaba celebrando un pequeño logro en el trabajo, un bono inesperado. Yo sonreí, le dije que se lo merecía, que debía celebrarlo. Pero mientras me alejaba, una pregunta incómoda se formó en mi mente. ¿De dónde salía ese dinero extra? La duda, antes una semillita, ahora era un brote terco. Se transformó en sospecha. Comencé a prestar más atención, a observar lo que antes me negaba a ver. Noté que, invariablemente, cuando Ricardo viajaba por trabajo, la luz de la sala de la casa de Sofía permanecía encendida hasta más tarde. Noté que, a veces, el coche de Ricardo tardaba unos minutos más en entrar a nuestro garaje después de llegar. Se quedaba parado, en la oscuridad, el brillo de la pantalla del móvil iluminando su rostro. ¿Con quién hablaba con tanto secreto? A pocos metros de nuestra puerta. Cierta noche, la ansiedad no me dejó dormir. Ricardo roncaba suavemente a mi lado. El retrato de la inocencia. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Con manos temblorosas, hice algo que juré nunca hacer en 20 años de matrimonio. Tomé su teléfono móvil. Nunca había hecho eso. Era una invasión, una ruptura de la confianza. Pero mi intuición gritaba que la confianza ya la había roto él. La contraseña era nuestra fecha de boda. Una ironía cruel. O tal vez, simplemente no creía que yo fuera capaz de tal acto. Abrí los mensajes de texto. Mi dedo temblaba mientras me desplazaba por la pantalla. No había nada con el nombre de Sofía. Revisé la lista de contactos, las conversaciones recientes. Nada, ningún nombre de mujer, ningún mensaje sospechoso que saltara a la vista. Sentí un alivio inmenso, una ola de calma que me hizo sentir culpable. Me estaba convirtiendo en una mujer desconfiada, paranoica, loca.
Devolví el teléfono a la mesita de noche e intenté dormir, avergonzada de mí misma. Pero entonces, algo brilló en mi memoria. Había un contacto guardado como taller de Beto. Ricardo no tenía un mecánico llamado Beto. Nuestro mecánico de confianza, desde hacía más de 10 años, era don Juan. La curiosidad fue más fuerte que la vergüenza. Tomé el teléfono de nuevo. Abrí la conversación con el tal Beto. Los mensajes eran cortos, casi en código. Necesito un aceite nuevo. ¿Ya llegó la pieza que pedí? Mañana paso por ahí para que resolvamos ese problema. Parecía normal, profesional, pero el último mensaje, enviado esa misma tarde, me heló la sangre y me dejó sin aliento. Era de Beto. Decía: el faro está quemado. Te necesito esta noche. Nos vemos en el lugar de siempre a las 10. Ricardo había llegado a casa esa noche a las 11:30. Dijo que el tráfico estaba horrible, que había habido un accidente en la autopista. Miré la hora del mensaje que él le envió de vuelta a Beto. Había sido enviado a las 9:50 de la noche. Estoy en camino. Estaba mintiendo. El tal Beto del taller no era un mecánico. Era una coartada. Pero una coartada para encontrarse con quién. En los días siguientes, viví en un estado de alerta constante, una agonía silenciosa. Cada llamada que recibía, cada salida repentina, me dejaba en pánico. Me sentía como una detective en mi propia casa, siguiendo rastros de una traición que aún no podía probar. Decidí revisar las facturas de la tarjeta de crédito, que llegaban a mi nombre, y allí estaba. Gastos en restaurantes caros a los que nunca fuimos juntos, compras en tiendas de lencería de marcas que yo no usaba, en tallas que no eran la mía. El dolor era físico, una punzada aguda en el pecho que no se iba. La imagen de mi matrimonio perfecto, de mi marido fiel, se estaba deshaciendo, rompiéndose en 1000 pedazos ante mis ojos, y no sabía qué hacer. Enfrentarlo sin una prueba concreta, irrefutable, lo negaría. Me llamaría loca, celosa, paranoica, y tal vez, por un momento yo misma le creería. Necesitaba algo que no dejara lugar a dudas. La confirmación llegó de la forma más banal y, por eso mismo, más dolorosa posible. Era un sábado soleado, un día precioso que contrastaba con la oscuridad que se apoderaba de mí. Decidí hacer una limpieza general en el armario de nuestro despacho, una habitación que Ricardo usaba mucho más que yo. Era un intento de distraerme, de poner orden en el caos externo para intentar organizar el interno. En el fondo de un cajón, debajo de una pila de papeles viejos y facturas pagadas, mi mano tocó algo que no debería estar allí. Una pequeña caja de terciopelo azul. No era un joyero, era pequeña y cuadrada. Con las manos temblorosas y el corazón martillando contra mis costillas, la abrí. Dentro solo había un pendrive. Un simple pendrive negro. Mi instinto gritó más fuerte que cualquier razón. Conecté el dispositivo a mi portátil y esperé, con el corazón en un puño, a que el ordenador lo reconociera. Solo había una carpeta. Se llamaba Nosotros. Hice clic. Las fotos se abrieron en la pantalla, una tras otra, como una ráfaga de ametralladora en mi pecho. Eran docenas de ellas, Ricardo y Sofía. Ricardo y Sofía besándose en una playa desierta con el sol poniéndose al fondo. Ricardo y Sofía abrazados en una habitación de hotel que nunca había visto. Ricardo y Sofía sonriendo, cómplices, felices en un restaurante caro al que me dijo que había ido en un viaje de negocios. Había fotos recientes y fotos antiguas, fotos que databan de años y años atrás. Tenían una vida paralela, una vida secreta, rica en detalles y momentos de la que yo no tenía ni la menor idea. En una de las fotos, Sofía estaba embarazada, radiante, con la mano en la barriga, y Ricardo besando su rostro. Embarazada. Mi mundo dejó de girar. Las fechas en las propiedades de los archivos indicaban que el embarazo coincidía perfectamente con la época en que nació Bea. 15 años. 15 años de mentiras.
15 años de una doble vida. La vecina amigable, la madre soltera luchadora que tanto admiré, era la amante de mi marido, y la niña que amaba como si fuera mi propia hija. Mi cerebro se negaba a completar el pensamiento. Cerré el portátil con un golpe sordo, sintiendo que me faltaba el aire. El sabor amargo de la traición, metálico como la sangre, invadió mi boca. No era solo una aventura, un lío pasajero. Era una segunda familia, una familia construida delante de mis narices, al otro lado de la valla de mi jardín. La amistad, la ayuda, el cariño, las barbacoas, los viajes, todo era una farsa, una obra de teatro bien ensayada y cruel, donde yo era la única persona del público que no conocía el guión. En ese momento, la rabia aún no había llegado. Lo que sentí fue un vacío. Un agujero negro se abrió en mi pecho, tragándose todos mis recuerdos felices, todas mis certezas, todos mis 20 años de dedicación. El hombre con quien compartí la cama, los sueños y la vida durante 2 décadas era un completo desconocido, y la mujer que consideraba una amiga, casi una hermana, era mi peor enemiga. La traición tenía muchas capas, muchas marcas, y yo apenas estaba comenzando a descubrir la profundidad de cada una de ellas. Pasé el resto de ese fin de semana en trance, como un autómata. Actué con una normalidad aterradora, como si nada hubiera pasado. Le serví la cena a Ricardo. Le pregunté cómo le había ido el día. Sonreí en los momentos adecuados, pero por dentro estaba muerta. Cada palabra suya sonaba como una mentira. Cada caricia suya quemaba mi piel. Miraba por la ventana, hacia la casa de al lado, y sentía un asco profundo, una repulsión que me revolvía el estómago. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo tuvieron el coraje, la frialdad de vivir esa farsa durante tanto tiempo justo delante de mí? La presencia constante de Bea en nuestra casa, que antes era una alegría, ahora parecía una forma de tortura refinada. Cada vez que miraba su rostro, sus gestos, los veía a ellos. Veía la mentira encarnada en un ser que amaba. Necesitaba un plan. No podía simplemente explotar y darles el gusto de verme desmoronar. 20 años de una vida no se borran con un ataque de histeria. Había cuestiones prácticas, financieras, legales, y estaba, por encima de todo, mi dignidad. No sería la esposa traicionada y humillada, sería la mujer que retomaría el control. Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables que no pudieran ser rebatidas. El pendrive era una bomba atómica, pero quería más. Quería entender la extensión de ese engaño, la profundidad de la madriguera del conejo. Comencé mi investigación silenciosa, usando el conocimiento que tenía de la rutina de Ricardo en su contra. Sabía exactamente qué días de la semana solía tener sus reuniones nocturnas. Un martes se despidió con un beso y dijo que volvería tarde, que tenía un proyecto importante que entregar. Esperé 10 minutos, el tiempo suficiente para que se alejara, y lo seguí. No fue al edificio de la empresa. Condujo hasta un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Me quedé en mi coche, aparcada al otro lado de la calle, con el corazón desbocado, observando. 20 minutos después, el coche de Sofía aparcó. Se bajó y entró en el mismo edificio. Tenían un nido de amor, un lugar solo para ellos, lejos de mi vista, donde podían vivir su vida real. La imagen de los dos juntos en ese apartamento me provocó náuseas. Volví a casa y empecé a juntar las piezas del rompecabezas. El dinero extra de Sofía para vinos y quesos caros, los regalos que Ricardo compraba y que nunca llegaban para mí, los viajes de negocios que seguramente eran escapadas románticas para los dos. Yo era la proveedora,
Mi estabilidad, mi dedicación a cuidarlo todo, permitía que mi marido mantuviera a su amante y a su hija con comodidad y sin preocupaciones. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. El siguiente paso era el más difícil, el que más dolor me causaba. Necesitaba confirmar la paternidad de Bea. La simple sospecha me estaba consumiendo, me estaba volviendo loca. Necesitaba saber la verdad, por mucho que fuera a destruirme. Pero, ¿cómo conseguir una muestra de ADN sin levantar sospechas? La oportunidad surgió de una manera inesperada, casi como un regalo del destino. Bea tenía un trabajo de ciencias en el colegio sobre genética y herencia. Necesitaba recoger muestras de saliva de personas de la familia para un ejercicio práctico sobre la estructura del ADN. Se acercó a mí, toda emocionada, con los bastoncillos y los tubos que le dio el colegio. «Tía Laura, ¿puedo tomar una muestra tuya y una del tío Ricardo? Es para mi proyecto». Se me heló el corazón. El mundo pareció detenerse por un segundo. «Claro, mi amor», respondí, con la voz más tranquila y dulce que pude fingir. Esa noche, cuando llegó Ricardo, le conté lo del trabajo de Bea, con la mayor naturalidad del mundo. «Quiere una muestra tuya, cariño, para el colegio. ¿Quieres participar?» Él sonrió divertido. «Claro, por la futura científica de nuestra familia hago cualquier cosa». Recogió la saliva con el bastoncillo, sin la menor sospecha, y me entregó el pequeño tubo, debidamente etiquetado con su nombre. Tomé el tubo de Bea, el de Ricardo, y al día siguiente no los llevé al colegio, los llevé a un laboratorio privado. Pagué una fortuna, en efectivo, por una prueba de paternidad, pidiendo urgencia y total confidencialidad. Los días que siguieron fueron los más largos y tortuosos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Apenas comía, apenas dormía. Vivía a base de café y ansiedad, repasando cada escena, cada recuerdo, en busca de señales que había ignorado. Estaba al límite. Mientras esperaba el resultado, me encontraba observando a Bea por la ventana. Buscaba, desesperadamente, rasgos de Ricardo en ella. La forma de sonreír de lado, la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, la forma de sus ojos. Y los encontraba. Los encontraba por todas partes. Eran tan obvios que me sentía una idiota. ¿Cómo pude ser tan ciega durante tanto tiempo? El amor, quizás. Dicen que el amor es ciego, pero el mío no era ciego, era estúpido. La marca de nacimiento en su muñeca, esa pequeña luna creciente que me parecía tan poética, ahora me parecía un símbolo de la mentira. Un detalle que siempre estuvo ahí, gritando una verdad que nunca supe leer. La llamada del laboratorio llegó un viernes por la tarde, el día oficial para recibir malas noticias. «Señora Laura, su resultado está listo». Fui a buscar el sobre como quien va al patíbulo. No tuve el valor de abrirlo allí. Me senté en el coche, en el aparcamiento del laboratorio, y lo abrí con manos temblorosas. Las palabras eran técnicas, llenas de jerga científica, pero la conclusión era clara, impresa en negrita al final de la página como una sentencia de muerte. La probabilidad de paternidad es del 99,999%. Positivo. Bea era hija de Ricardo. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí, sentada, mirando ese trozo de papel que contenía la demolición de mi vida. El dolor era tan profundo, tan abrumador, que se transformó en una especie de calma fría y anestesiante. La negación había terminado. La duda había terminado. Ahora solo quedaba la verdad. Cruda, fea e irrefutable. Mi vida, mi matrimonio, el amor puro que sentía por la niña que ayudé a criar, todo era una mentira. Una mentira de 15 años cuidadosamente orquestada. Volví a casa y metódicamente empecé a hacer mis maletas. Ropa, libros, fotografías de una vida que no era mía. Tomé solo lo que era mío de verdad. Dejé atrás la vida que construimos juntos. El pendrive estaba en mi bolsillo. El análisis de ADN en mi bolso. Estaba lista. La hora del enfrentamiento final había llegado. Y no sentiría ni una pizca de pena. Esa noche, preparé el plato favorito de Ricardo.
Me lo jugué todo en una última cena. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, velas encendidas, una botella del mejor vino. Un escenario perfecto para el fin de todo. Llegó a casa y se sorprendió visiblemente, con una sonrisa culpable en el rostro. «Vaya, mi amor, ¿a qué debo todo este honor?» «¿Una celebración?», dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. 20 años de matrimonio merecen celebrarse, ¿no crees? Se relajó. La sonrisa se volvió genuina. Se lo creyó. «Por supuesto, mi bien. Eres la mejor esposa del mundo». El cuchillo de la traición se clavó un poco más hondo en mi pecho. Cenamos. Hablamos de banalidades, su trabajo, mi jardín, el tiempo. Le dejé hablar, le dejé sentirse cómodo y seguro en su mentira. Lo observé atentamente, intentando encontrar, por última vez, al hombre del que me enamoré debajo de esa máscara de falsedad. No lo encontré. Cuando terminamos, serví el café. Y entonces comencé mi acto final. «Ricardo», dije, con voz tranquila y controlada. «Estaba ordenando el despacho hoy y encontré algo tuyo». Coloqué la pequeña caja de terciopelo azul sobre el mantel de lino blanco. Palideció al instante. Sus ojos se abrieron como platos. Sabía exactamente lo que era. ¿Qué? ¿Qué es eso, Laura? Su voz era un susurro tembloroso. «Ábrela, míralo tú mismo», dudó, con las manos paralizadas. Saqué el pendrive de la caja y lo puse junto a su plato. «Es una colección de fotos preciosa. Se os ve tan felices, sobre todo en las de la playa. Y Sofía estaba radiante embarazada. Debiste sentirte muy orgulloso». Su rostro perdió todo el color. Parecía que se iba a desmayar. Empezó a tartamudear, a intentar explicarse, a negar lo innegable. «Laura, puedo explicarlo. No es lo que estás pensando». «¿No?», pregunté, levantando una ceja. Mi calma lo aterrorizaba. «Entonces explícamelo. Explícame los últimos 15 años. Explícame tu segunda familia, la que montaste en la casa de al lado». Se derrumbó, empezó a llorar, a arrodillarse, a pedir perdón. Dijo que fue un error, que ocurrió hace mucho tiempo, incluso antes de que Sofía se mudara a nuestro lado, que no tuvo el valor de contármelo, que me amaba, que yo era la mujer de su vida. Las excusas de siempre, el guión patético de todo traidor. Lo escuché en silencio, sin expresar ninguna emoción, mi rostro una máscara de hielo. Cuando terminó su patética defensa, saqué el análisis de ADN del bolso y lo puse sobre la mesa, encima del pendrive. «También encontré esto», dije, «un trabajo de ciencias de Bea. Parece que es una alumna excelente. 99,9% de compatibilidad. Felicidades, papá». Fue como un puñetazo en el estómago para él. Miró el papel, luego a mí, con los ojos llenos de pánico y derrota. El juego había terminado. El rey estaba en jaque mate. Ya no tenía a dónde huir. «Laura, por favor». «No», lo corté con voz firme. «No digas nada más. No quiero oír tu voz. No quiero ver tu cara. Quiero que cojas tus cosas y te vayas de mi casa. Ahora». Intentó discutir. Dijo que la casa también era suya, que la construimos juntos. «No te preocupes por eso», dije con una frialdad que me sorprendió hasta a mí misma. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana y descubrirás que esta casa está a mi nombre desde hace 10 años. Fue un regalo de cumpleaños de mi padre, ¿recuerdas? Tú solo vivías aquí, de favor». Me miró, completamente derrotado. Se levantó de la mesa, tropezando con sus propias piernas, y subió las escaleras como un zombi. Mientras metía sus cosas en una maleta, hice lo último que tenía que hacer. Tomé mi teléfono y llamé a Sofía. Respondió al segundo tono, con voz vacilante. «Sofía, soy Laura. Necesito que vengas aquí, ahora. Ricardo te está esperando». Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Luego, un «voy para allá», casi inaudible. Minutos después sonó el timbre. Era ella, con los ojos asustados, la postura encogida, la viva imagen de la culpa. Entró y vio a Ricardo bajando las escaleras con una maleta. El teatro estaba montado. El escenario era mi sala de estar. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa.
Lo que está pasando, repetí, saboreando cada palabra, es que la función ha terminado. El telón ha caído. Ustedes dos, la familia feliz y secreta, por fin pueden estar juntos. Pero no aquí, no en mi casa, no en mi calle, no en mi vida. Le entregué una copia del análisis de ADN. Miró el papel y empezó a llorar, un llanto bajo y dolido. «Laura, perdóname». «¿Perdón?», casi grité. «¿Me pides perdón por acostarte con mi marido durante 15 años? ¿Por tener una hija con él y hacerme pasar por la niñera idiota todo este tiempo? No, Sofía, no te perdono. Nunca, jamás te perdonaré». Los eché de mi casa, a los dos. Me quedé en la puerta, viendo a Ricardo meter la maleta en el coche y a Sofía subir al asiento del copiloto, sin mirar atrás. Se fueron. Juntos, como siempre debieron haber estado. Volví adentro y la casa estaba en silencio, un silencio ensordecedor. Miré la mesa de la cena, la vida perfecta que había construido, y por primera vez en toda la noche me derrumbé. Lloré por la traición, por la mentira, por los 20 años perdidos. Lloré por la niña que amaba y a la que ahora no sabía cómo mirar a la cara. Las marcas de esa traición eran demasiado profundas y supe, con una certeza terrible, que se quedarían en mí para siempre. La noche en que Ricardo y Sofía se fueron fue la más larga y solitaria de mi vida. El silencio de la casa era un peso abrumador. Cada rincón, cada objeto me recordaba la vida que me habían robado. Al día siguiente, lo primero que hice fue llamar a un abogado. Fui práctica, fría, quirúrgica. Quería el divorcio más rápido y discreto posible. Quería borrar a Ricardo de mi existencia legal con la misma eficacia con la que él intentó borrarme de su vida emocional. Los días se convirtieron en semanas de un letargo gris. La casa de al lado se quedó vacía. Sofía y Bea desaparecieron de la noche a la mañana. Me enteré por otros vecinos, en conversaciones susurradas y miradas de lástima, que vendieron la casa a toda prisa y se mudaron a otra ciudad. Mejor así. No habría soportado cruzarlas por la calle, tener que sostenerles la mirada. El barrio, antes mi refugio de paz, ahora era un campo minado de recuerdos dolorosos. Cada esquina, cada jardín, cada rostro conocido me recordaba la farsa en la que había vivido. Me encerré en casa, en mi capullo de dolor. Perdí peso. Las ojeras se convirtieron en mis compañeras constantes. Mis amigos llamaban, preocupados. Yo inventaba excusas. Una gripe fuerte, exceso de trabajo. No estaba preparada para contar mi historia. No estaba preparada para ver la lástima en sus ojos, para convertirme en la pobrecita, la engañada. La vergüenza era un manto pesado que llevaba a todas partes. ¿Cómo pude ser tan engañada? ¿Cómo no vi las señales que, en retrospectiva, eran tan claras como el día? Mi proceso de duelo fue solitario y brutal. Pasé por todas las fases clásicas que describen los libros. La negación ya había sido destruida por las pruebas fotográficas y genéticas. La rabia vino después con la fuerza de un huracán. Rompía platos en el fregadero, gritaba sola en la ducha hasta que me dolía la garganta. Odiaba a Ricardo, odiaba a Sofía, y por un tiempo me odié a mí misma por haber sido tan ciega, tan ingenua. Luego vino la negociación, los tortuosos y sí. ¿Y si lo hubiera enfrentado antes? ¿Y si nunca hubiera encontrado ese pendrive? Pero la verdad es que no hay y sí, solo existe lo que es. La tristeza fue la fase más larga y peligrosa, una melancolía profunda que se instaló en mi alma, tiñéndolo todo de gris. Miraba las fotos de nuestra boda, de nuestros viajes, veía la sonrisa de Ricardo y trataba de descifrar dónde empezaba la mentira. La respuesta era aterradora. Quizás siempre estuvo ahí. Quizás el hombre del que me enamoré nunca existió de verdad. Fue durante esa fase de oscuridad cuando ocurrió algo inesperado, algo que lo cambió todo, que volvió a poner mi mundo patas arriba. Estaba revolviendo cajas viejas en el desván, en un intento desesperado por purgar el pasado, por deshacerme de todo lo que era suyo. Cajas de Ricardo que no se llevó en su apresurada huida. Estaba dispuesta a tirarlo todo a la basura, sin siquiera mirar. Pero una vieja caja de zapatos, atada con un cordel deshilachado, me llamó la atención. Tenía el nombre de su madre, ya fallecida, escrito en la tapa con una caligrafía elegante.
Movida por una curiosidad morbosa, la abrí. Dentro había cartas antiguas, documentos y un pequeño álbum de fotos de bebé, con la cubierta de cuero gastada por el tiempo. Las fotos eran de Ricardo. Era un bebé adorable, regordete, encantador. Hojé las páginas sin mucho interés, con un dolor sordo en el pecho, hasta que una foto me hizo detenerme, congelarme. Era una foto de Ricardo, con unos 2 o 3 años, jugando en el jardín de la casa de sus padres. Llevaba una camiseta de manga corta, y en su muñeca izquierda, claramente visible, había una pequeña mancha oscura, una mancha en forma de luna creciente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tomé la foto, la acerqué a la tenue luz del desván. No había duda, era la misma marca, la mismísima marca de nacimiento que Bea tenía en la muñeca. Tambaleé hacia atrás, sentándome en el suelo polvoriento, la foto temblando en mi mano. Mi mente daba vueltas, intentando procesar esa información imposible. La marca de nacimiento, la prueba irrefutable de la paternidad de Bea, la marca que destruyó mi matrimonio. Era una marca de familia, una herencia genética. Pero entonces un pensamiento relampagueó en mi cabeza, un pensamiento tan absurdo, tan impactante, que casi lo descarté como un delirio de mi mente torturada. Pero persistió, martillando en mi conciencia con una fuerza aterradora. Ricardo nunca me habló de tener una marca de nacimiento. Estuve casada con él 20 años. Conocía cada centímetro de su cuerpo, cada cicatriz, cada lunar. Y tenía la certeza absoluta, una certeza que me heló hasta los huesos. Ricardo, el hombre adulto con el que viví, no tenía ninguna marca en la muñeca. Ninguna. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba aquello? La foto era antigua. Quizás la marca había desaparecido con el tiempo. ¿Era eso posible? Corrí al ordenador, con el corazón en la boca. Busqué frenéticamente sobre marcas de nacimiento que desaparecen en la edad adulta. Sí, algunos tipos podían aclararse o incluso desaparecer, pero la de Bea era tan nítida, tan oscura, y la de la foto de Ricardo bebé también lo era. Parecía improbable, casi imposible. La duda se instaló de nuevo, pero era una duda de una naturaleza completamente diferente. Ya no era sobre traición, era sobre identidad. ¿Quién era el hombre con el que me casé? Volví al desván, a la caja de zapatos. En el fondo encontré más documentos. El certificado de nacimiento de Ricardo y a su lado el certificado de defunción de su hermano gemelo. Yo sabía que Ricardo había tenido un hermano gemelo llamado Mateo que murió en un terrible accidente de coche con sus padres cuando tenían 17 años. Ricardo fue el único superviviente, nunca le gustaba hablar de ello. Era un trauma profundo, una herida que nunca cerró. El dolor era tan grande que apenas mencionaba el nombre de su hermano. Yo siempre respeté su silencio, su dolor. Miré el certificado de defunción, Mateo Correa. Fecha de nacimiento, la misma que Ricardo. Fecha de la muerte, 15 de noviembre de 1996. Miré de nuevo la foto del bebé con la marca en la muñeca. ¿Y sí? ¿Y si ese bebé de la foto no era Ricardo? ¿Y si era Mateo? Mi mente iba a 1000 por hora, conectando puntos que nunca imaginé que existieran. Necesitaba más información, una confirmación. Llamé a la única persona que podía ayudarme, la tía Celia, la hermana de la madre de Ricardo, una señora mayor y dulce que vivía en el campo y que siempre me había apreciado mucho. Tía Celia, soy Laura. Disculpe que la llame así, sin avisar, pero necesito hacerle una pregunta muy extraña. ¿Usted recuerda si Ricardo o Mateo tenían alguna marca de nacimiento? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración. Luego, su frágil voz respondió, con una nota de nostalgia. «Oh, mi querida, claro que me acuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Mi pequeño Mateo tenía la marquita más bonita en la muñeca, una pequeña luna. Ricardo no tenía ninguna. Así es como mi hermana los diferenciaba cuando eran bebés y no llevaban las pulseritas». El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe. El mundo dio un vuelco. Las piezas del rompecabezas encajaron de una forma monstruosa, increíble. El bebé de la foto era Mateo. La marca de nacimiento era de Mateo. Bea tenía la marca de nacimiento de Mateo. Sofía no era la amante de Ricardo, era la amante de Mateo. Y Bea no era hija de Ricardo, era hija de su hermano fallecido. Pero, ¿cómo? Mateo murió hace más de 20 años. Bea tenía 15. Las cuentas no cuadraban. A menos que el hermano que sobrevivió al accidente no hubiera sido Ricardo. A menos que el hombre que conocí en la universidad, con quien me casé,
que vivió a mi lado durante 20 años no fuera Ricardo Correa, fuera Mateo Correa. La revelación me golpeó como una ola gigante, dejándome sin aire, ahogándome en una verdad mucho peor de lo que imaginaba. La traición que creía haber sufrido era solo la punta del iceberg. La verdad era mucho más compleja, mucho más sombría. El hombre que se me presentó en la universidad como Ricardo, el único superviviente de una tragedia familiar, había estado mintiendo desde el primer día. Asumió la identidad de su hermano muerto. Todo empezó a tener un sentido terrible. La forma en que evitaba hablar del pasado, de la familia, la distancia que mantenía con los pocos parientes que le quedaban. La culpa del superviviente, que siempre creí que cargaba, era en realidad el peso de una mentira monumental. Sofía no era una rompehogares. Era probablemente la novia de Mateo en la adolescencia. Ocurrió el accidente y él, por alguna razón desesperada y retorcida, ocupó el lugar de su hermano y la dejó atrás. Años después, la reencontró, pero él ya era Ricardo, ya estaba casado conmigo. Su historia no era una simple traición, era una tragedia griega, una historia de amor interrumpida, de identidades intercambiadas, de vidas robadas. Él no mantenía un amante, ayudaba a escondidas al amor de su vida y a su propia hija, la única conexión viva con su pasado, con quien realmente era. La compra de la casa de al lado no fue una coincidencia, fue la única manera que encontró de mantener a su hija cerca, de participar en su vida, sin destruir la vida que había construido sobre la tumba de su hermano. La prueba de ADN dio positivo porque, como gemelos idénticos, su ADN era prácticamente el mismo. No fui traicionada, en el sentido clásico de la palabra. Fui engañada, de una forma mucho más profunda y devastadora. Todo mi matrimonio fue una farsa, construido sobre la identidad de un hombre muerto. El hombre que amaba no existía. Amé a un fantasma. Amé a Mateo pensando que era Ricardo. Y él, a su vez, me usó como un escudo, una fachada para su nueva vida, mientras que su corazón probablemente siempre perteneció a otra mujer. El dolor de la traición fue reemplazado por algo mucho peor, la sensación de haber vivido una vida que no era mía, junto a un hombre que no era quien decía ser. La marca en la muñeca de Bea no era la marca de una traición, era la marca de la verdad. Una verdad que me liberó de una mentira, solo para aprisionarme en otra, aún más terrible y solitaria. El polvo de la revelación tardó semanas en asentarse en mi alma. Me sentía como un personaje de una novela de suspense barata, la mujer engañada, la esposa de un hombre que robó la identidad de su hermano gemelo muerto. La realidad era tan absurda que a veces tenía que pellizcarme para asegurarme de que no estaba viviendo una pesadilla. El divorcio siguió su curso, pero ahora bajo una luz nueva y extraña. Ya no sentí esa rabia ciega y cortante. Sentí una extraña mezcla de pena, confusión y un profundo vacío existencial. ¿Quién era yo si toda mi vida se había construido sobre una base tan falsa? Le di instrucciones a mi abogado para que fuera rápido y no buscara una guerra judicial. Solo quería deshacerme de ese apellido, de esa historia. Solo quería recuperar mi vida, aunque ya no supiera cuál era mi vida de verdad. Un día reuní el valor. Necesitaba un cierre, un punto final. Contraté a un investigador privado para encontrar su nueva dirección. No fue difícil. Vivían en una ciudad pequeña, a unas 3 horas de distancia. Conduje allá un sábado por la mañana. No avisé que iba. No sabía qué iba a decir, pero sabía que necesitaba mirarle a los ojos al hombre que se llamaba Mateo una última vez. La casa era sencilla, pequeña, con un jardín descuidado, muy diferente de la vida cómoda que tenía conmigo. Llamé a la puerta. Abrió Sofía. Cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de miedo y sorpresa. Antes de que pudiera decir nada, dije, con voz firme, «No he venido a pelear, Sofía, solo necesito hablar con Mateo». El uso de su verdadero nombre la desarmó por completo. Solo asintió, con los ojos llorosos, y me dejó entrar. Él estaba en la sala, leyendo un libro. Cuando me vio, se levantó de un salto. Su expresión era de puro pánico. Él era Mateo. Ahora que lo sabía, podía verlo. Había una ligereza en él, una cierta melancolía, que el Ricardo que yo conocía no tenía. Una tristeza permanente en los ojos cuyo origen ahora entendía. «Laura, ¿cómo?» Encontré las fotos en el desván, dije simplemente. Lo sé todo, el accidente, el cambio de identidad, lo vuestro antes de todo, la marca de nacimiento.
Y entonces, por primera vez en 20 años, me contó la verdad. Me contó que él y Sofía eran novios en la adolescencia. Ella se quedó embarazada. Eran young, asustados, pero felices. Tenían planes. Entonces ocurrió el accidente. Sus padres y su hermano Ricardo murieron en el acto. Se despertó en el hospital y todos lo llamaban Ricardo. En la confusión, en el trauma, en el shock, no los corrigió. Ricardo siempre fue el hijo perfecto, el responsable, el que tenía un futuro brillante. Mateo era el soñador, el problemático. Asumir la identidad de su hermano muerto le pareció, en su mente traumatizada de 17 años, una oportunidad para empezar de nuevo, para ser el hijo que sus padres siempre quisieron. Le dijo a Sofía que necesitaba tiempo, que necesitaba desaparecer, y desapareció, llevándose el nombre y la vida de su hermano. Me conoció en la universidad y se enamoró, según él, de la estabilidad y la paz que yo representaba. Construyó una nueva vida sobre las cenizas de la antigua, pero años después, la culpa lo consumió. Buscó a Sofía, la encontró con su hija pasando dificultades, la hija que era suya. No tuvo el valor de contármelo, de destruir la vida perfecta que había construido. Así que ideó el plan de traerla cerca, ayudarlas económicamente, ser un tío presente para su propia hija. Lloró mientras lo contaba, un llanto de arrepentimiento, de un hombre que pasó toda su vida huyendo de sí mismo. Sofía también habló. Contó lo difícil que fue guardar ese secreto durante tantos años. Cómo se sentía culpable cada vez que yo era amable con ella, con Bea, pero lo amaba. Y quería que su hija tuviera a su padre cerca, aunque fuera de esa forma distorsionada y enfermiza. Escuché todo en silencio. No los perdoné. Lo que hicieron fue incorrecto, egoísta y cruel. Me usaron como una pieza en su tablero particular. Pero, por primera vez, los entendí. Entendí la complejidad, el dolor, la tragedia humana detrás de toda esa red de mentiras. En medio de la conversación, Bea llegó de la escuela. Me vio y sus ojos se iluminaron, como siempre. «¡Tía Laura!», corrió a abrazarme. Y en ese abrazo sentí el único amor verdadero e incondicional que sobrevivió a esa avalancha de mentiras, el amor que sentía por ella. Me aparté y la miré, a la niña inocente en medio de ese huracán de adultos. «Hola, mi amor», dije con la voz entrecortada. Miré a Mateo y a Sofía. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Le deben a ella y a ustedes mismos la verdad. Salí de esa casa sintiéndome más ligera. Ya no tenía marido, pero tampoco tenía el peso de la rabia y el odio. Tenía la verdad. Y la verdad, por muy dolorosa y extraña que fuera, me liberó. Pasaron los meses. El divorcio se finalizó. Vendí la casa, el símbolo de mi vida de mentira. Compré un apartamento más pequeño, en otra parte de la ciudad. Un lugar solo para mí. Empecé un nuevo trabajo, hice nuevos amigos. Empecé a reconstruir mi vida, ladrillo a ladrillo. Esta vez sobre una base sólida e inquebrantable, mi propia verdad. Un día sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí vacilante. «Tía Laura, soy yo, Bea». Mi corazón dio un vuelco. «Mis padres me lo contaron todo», dijo con voz llorosa. «Siento mucho todo por lo que has pasado. Te echo de menos». Hablamos durante horas. Estaba confundida, dolida con sus padres, pero era fuerte, resiliente. La escuché, la aconsejé, la consolé. En ese momento lo supe. Mi relación con Mateo y Sofía estaba rota para siempre, pero mi amor por Bea era real. Se había construido sobre una mentira, pero el sentimiento en sí era lo más verdadero de mi vida. Hoy, Bea y yo mantenemos el contacto. Me llama cada semana para contarme las novedades. A veces, tomo un tren y voy a visitarla. Nos sentamos en un café, hablamos de la vida. Me cuenta sobre la carrera que quiere estudiar, sobre sus sueños. Yo le cuento sobre mi nuevo trabajo, sobre mis pequeños logros. Ya no soy su tía. Soy Laura, una amiga, una confidente, una figura de apoyo que el destino, de una forma muy retorcida e inesperada, puso en su vida. Las marcas de esa historia todavía existen. Son cicatrices en mi alma que nunca desaparecerán por completo, pero ya no duelen todo el tiempo. Me recuerdan mi fuerza, mi capacidad de sobrevivir a lo inimaginable y empezar de nuevo. Y hoy, cuando miro la muñeca de Bea y veo esa pequeña luna creciente, ya no veo la traición o la mentira. Veo a una chica increíble, fuerte, que es el único legado hermoso de una historia terriblemente triste. Y veo la prueba de que, incluso de las mayores mentiras, algo verdadero y poderoso puede, milagrosamente, florecer.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció la historia de Laura? ¿Crees que hizo lo correcto?